Buenas noches para todos. Bienvenidos a la webconferencia número 7. Mi nombre es Hernando Robles Fuentes, Neiva, noviembre 4 de 2016. Datos de mi contacto, correo Skype, es Ariel Robles, mi hora de atención, de lunes a viernes de 6 de la noche a 9 de la noche, sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Mi número de contacto de celular es 313-392-2070. Los temas a tratar en la webconferencia del día de hoy son los siguientes. Primero, condicionales. Segundo, ciclos o instrucciones repetitivas. Tercero, funciones. Cuarto, menús. La metodología de la webconferencia del día de hoy vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a ver la presentación en PowerPoint de los temas y luego pasamos a trabajar directamente sobre la aplicación, sobre C#, para que miremos el proceso y conozcamos más sobre la forma de programación. Primer tema, condicionales. Las instrucciones condicionales son instrucciones que permiten ejecutar bloques de instrucciones solo si se da una determinada condición. En los siguientes apartados de este epígrafe se describen cuáles son las instrucciones condicionales disponibles en C#. Tipo de instrucción. La instrucción if permite ejecutar ciertas instrucciones solo si se cumple una determinada condición. Su instrucción de uso es la siguiente. If, paréntesis, la condición, cerramos paréntesis, instrucción por el lado positivo, else, instrucciones por el lado negativo. Un ejemplo pequeño sería el siguiente. Entonces entramos a la función principal, que es main. Dentro de ella escribimos if, paréntesis, una variable de argumentos, punto length, la longitud, es mayor que 0. Si es mayor que 0, dígale, escriba, hola, y va a mostrarme la variable. Este subíndice quiere decir que la primera variable que se encuentra después de la coma va a salir, te dice sáqueme lo que está en los argumentos 0. Si no es mayor que 0, imprimiría con salto de línea, hola, mundo. Esa es la primera instrucción, que es la instrucción if normal, que tiene tanto parte verdadera como parte falsa. También hay if que solamente tienen opción verdadera, no tienen opción falsa. O sea, se llaman condicionales simples. Este es un condicional doble. Y existen también condicionales anidados. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del lado positivo puedo poner otro if, o dentro del lado negativo puedo poner otro if. Esos son los condicionales múltiplos o anidados. Ahora vamos a hacer ejemplos con cada uno de ellos para que lo entendamos. Otra forma de hacer condición son las instrucciones switches, los switch. Esta instrucción respecto a la anterior de los if es cuando tenemos que analizar rangos. Es muy fácil trabajar, o se aconseja trabajar con los if. Cuando tenemos datos fijos para hacer el análisis, lo hacemos con los switches. Me explico. Que, por ejemplo, si el estrato socioeconómico de una persona es 1, haga tal cosa. Si el estrato socioeconómico de una persona es 2, haga tal otra. Si el estrato socioeconómico 3, haga tal otra. En lugar de hacerlo con if, lo haría con un switch. ¿Por qué? Porque tengo valores fijos. 1, tengo que hacer algo. Por el 2 tengo que hacer algo. Y por el 3 tengo que hacer otra cosa. Entonces, esa es la forma de trabajar. Los switches. Es la forma de trabajar los switches. Hasta el momento vamos bien. Por favor, me pueden decir en el chat. Listo, continuemos entonces. Vamos a seguir con los ciclos. Normalmente se trabajan 3 ciclos.
o qué es un ciclo de instrucciones repetitivas. Son instrucciones que ustedes encuentran, que un grupo de instrucciones que las tengo, que se realizan, se repiten, entonces las agrupamos en un solo bloque y las metemos dentro de un ciclo. Esos son ciclos como tal. Por ejemplo, el caso más básico, imprimir los números del 1 al 10. En lugar de yo poner escribir imprima 1, imprima 2, imprima 3 con líneas independientes, lo monto dentro de un ciclo y los pongo a mostrar. ¿Vamos? Entonces esos son los ciclos. El primer ciclo que aparece, y el mejor de todos en cuanto a ejecución, es el ciclo while. En el ciclo while el primero pregunta para poder hacer las instrucciones, por eso su sintaxis dice while, paréntesis, condición, cerramos paréntesis y luego hacemos las instrucciones que tenga el ciclo. Ese es el primer ciclo que aparece, que es el ciclo while. Ahora vamos a hacer ejemplo con él. Luego se ve la necesidad de que aparezca un ciclo que primero, aunque sea, haga las cosas y por último pregunte. Porque este primero preguntaba para hacer. Entonces se ve la necesidad de inventarse otro ciclo que primero hiciera y por último preguntara. Entonces aparece el ciclo do while. Que el do while primero la hace, entonces la instrucción empieza con el do, hace las instrucciones y por último pregunta. Si se cumple la condición, vuelve y se queda encerrado en el ciclo. ¿Sí? Porque acordémonos que los ciclos, mientras se cumpla la condición, se queda encerrado en el ciclo. Cuando deje de cumplir la condición, se sale de dicho ciclo. ¿Estamos? ¿Pueden ir una pregunta que me están haciendo por el chat? Una expresión se considera también como una línea de expresión, sí. En programación una expresión es una combinación de constantes, variables o funciones que se interpreta de acuerdo a las normas particulares de procedencia asociación para un lenguaje de programación en particular. Muchas gracias, compañero. Estábamos diciendo que el ciclo do while es una mejora o una parte del while. Primero, hablemos del while. Acordémonos que el while primero preguntaba para poder hacer las instrucciones. Entonces estamos acá en el while, vamos a devolverme. El while primero pregunta, si se cumple la condición hace las instrucciones y luego se queda ahí encerrado en el ciclo hasta que deje de cumplir la condición. Luego aparece el do while, que el primero hace, si él hace las instrucciones, lo que tenga que hacer y por último pregunta. Por último pregunta, si se cumple la condición vuelve y sube. Este ciclo es muy utilizado cuando vamos a capturar datos con validación. Me explico. Por ejemplo, voy a capturar la edad de una persona. La edad de una persona tiene que ir entre 1 y 100, ¿no es cierto? El género de una persona. El género de una persona tiene que ir masculino o femenino. Entonces yo capturaría con dentro de un ciclo de while esos datos que tengan validación para evitar el error. ¿Vamos? Entonces este es muy utilizado para eso. Ahora vamos a hacer pequeños ejemplos respecto a cada uno de los ciclos para que lo entendamos muchísimo mejor. Continuemos. Después del ciclo de while aparece el ciclo más estructurado o de presentación más bonito, porque me ahorra muchas líneas de código, que es el ciclo for. El ciclo for, si nos damos cuenta, tiene 3 instrucciones: for, paréntesis, iniciación de la variable, punto y coma, condición de dicha variable, punto y coma, y cambios o modificación, o sea, los cambios que vamos a hacer de dicha variable para que pueda salir del ciclo. Y luego van las instrucciones que vamos a desarrollar a través de ese ciclo, ¿sí? Entonces él viene acá, inicializa, salta la condición, si la condición se cumple baja, hace las instrucciones, cuando llega al final del ciclo, sube y hace la modificación, después de hacer la modificación vuelve y salta la condición, si se cumple vuelve y baja y se queda haciendo este loop de esta manera hasta que deje de cumplir dicha condición. Ese es el ciclo for. Entonces ahora vamos a hacer pequeños ejemplos de cada uno de ellos para que lo entendamos mejor. Y por último, de los temas que vamos a trabajar,
funciones o métodos llamados en C# se les da un determinado nombre, de tal manera que sea posible ejecutarlas en cualquier momento sin tenerlas que reescribir, sino usando solo un nombre. A estas instrucciones se le llama cuerpo del método y a su ejecución a través de su nombre se le denomina llamada al método. Acá nos damos cuenta de la instrucción para crear un método o una función, en otro lenguaje de programación se llama tipo de retorno, o sea, si retorna algo, si no retorna nada le ponemos void, nombre del método, paréntesis y los parámetros que va a requerir para poder trabajar dicha función. Cerramos paréntesis, abrimos llaves, ponemos el cuerpo de lo que va a ser dicha función, o sea, las instrucciones que va a hacer dicha función y cerramos la función o método. Este es un ejemplo en particular de un método. Por ejemplo, este método me está diciendo que llama suma, me va a retornar un número entero y para trabajar este método requiere dos variables o dos datos enteros. La primera variable va a ser de tipo entero que se va a llamar par1 y la segunda variable de tipo entero también que se va a llamar par2. Y utilizamos la palabra return porque estoy diciendo que la función suma va a retornar un número entero. Un método puede retornar máximo un valor. Sí, puede retornar máximo un valor, o sea, una variable. Pero puede requerir una, no puede requerir ninguna, o puede requerir múltiples variables para su procesamiento o su trabajo. Y esos son funciones. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos casos y al final hacemos 10 minuticos de preguntas o a medida que vamos haciendo los ejercicios vamos haciendo preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, continuamos entonces. Vamos a pasar a hacer ejemplo de la primera forma que es el condicional simple. El condicional simple, ¿qué quiere decir? Que solamente tiene opción verdadera. Entonces vamos a abrir el lenguaje de programación, ¿sí? Vamos a decirle nuevo proyecto. Dentro del nuevo proyecto vamos a abrir una aplicación de consola, le ponemos un nombre, por ejemplo, if1, le decimos OK. Y él me va a abrir el entorno de desarrollo para trabajar. Este es el entorno de desarrollo donde yo voy a codificar. Siempre vamos a codificar, él me crea la clase program, dentro de la clase program está la función main, que dentro de la función main, la principal, vamos a programar. Entonces vamos a decir, el primer caso, vamos a trabajar, vamos a realizar un programa donde me dé el sueldo de una persona, capturar el sueldo de una persona, e indicar su sueldo a pagar teniendo en cuenta el auxilio de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a definir una variable float para capturar el sueldo de la persona. Capturar el sueldo de la persona. Ahora vamos a recibir el dato de dicho sueldo. Vamos a recibir el sueldo, entonces vamos a decir console.write, acordémonos que write y la diferencia con write line, el write no hace salto de línea, el write line hace salto de línea, vamos a decir con un write line, y vamos a decirle, digite su sueldo básico, punto y coma. Luego vamos a capturar el dato, entonces vamos a decir que en ese va a ser igual a ¿quién? A float.parse, paréntesis,
punto readline, que me lea una línea. Esa línea, ¿de qué tipo es? Es una cadena de caracteres. Esa línea es una cadena de caracteres. Por ende, esto que estamos recibiendo con esta instrucción, readline, es una cadena. Entonces, por ejemplo, si capturo el sueldo 1.000.000, ahí no va a tener un número de millón, sino que va a tener la cadena 1, 0, 0, 0, 0, 0. 6 ceros y el 1, o sea, es una cadena de caracteres. El sueldo sería flotante, por lo general siempre uno trabaja los sueldos como tipo flotante. Luego esta función, este método que tengo acá, dice float.parse, ¿qué es lo que está haciendo? Esto que tengo acá entre los paréntesis, que es una cadena de caracteres, lo convierto en número flotante. Y eso que está convirtiendo en número flotante le asigno una variable S. ¿Estamos? Eso es lo que trabajamos. ¿Sí me escuchan, por favor? Bueno, sigamos. Ya tengo capturado el sueldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar si la persona tiene derecho al auxilio de transporte. Vamos a hacer primero el descuento de salud de pensión. Se me olvidaba decir eso. El descuento de salud de pensión, ¿cuánto es? El 4% por salud y el 4% por pensión. ¿Estamos? Entendiendo eso, entonces yo diría el sueldo a pagar, otra variable, coma, sueldo a pagar, voy a decir que el sueldo a pagar va a ser igual a ¿quién? A lo que tiene el sueldo por 0.92. Por 92 dividido 100, que es lo mismo que decir 0.92. ¿Por qué ese 92? Porque sabemos que el sueldo total es el 100%, pero le estoy descontando el 8% que va para salud y para pensión. Entonces por eso va la multiplicación no por el 100, sino por el 92. ¿Estamos? Entendiendo eso, entonces vamos a decir si tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Cuándo una persona tiene derecho a auxilio de transporte? Cuando se gana menos que 2 salarios mínimos. Como gana menos, si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces vamos a decir, if, paréntesis, que si el sueldo de la persona es menor a 2 salarios mínimos, redondeemos el salario mínimo en 700.000. Te vamos a decir si el salario mínimo, el sueldo es menor que 1.400.000. Si el sueldo del empleado es menor que 1.400.000, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir por parte verdadero, si nos damos cuenta acá de llaves, le estoy diciendo que la condición por parte verdadera empieza y con esta llave estoy cerrando la parte verdadera. Te vamos a hacer la instrucción que iría por parte verdadera. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que el sueldo a pagar va a ser igual a ¿quién? A lo que tenga ese sueldo por pagar más el auxilio de transporte. Que el auxilio de transporte, digamos que sea 60.000 pesos. Punto y coma. ¿Tendríamos que hacer algo por el lado negativo? No, porque estamos haciendo solamente condicional simple, el que tiene solamente opción verdadera. Entonces luego, después de eso, ¿qué haríamos? Mostraríamos lo que el usuario o el empleado ganaría con su respectivo descuento y si tiene derecho al incremento, pues con su incremento. Entonces diríamos un console.writeLine y diríamos el sueldo a pagar es concatenado. ¿Qué concatenamos? La variable que tiene dicho resultado. ¿Cómo se llama la variable? SP y punto y coma. Y luego le voy a decir un console readkey para que me haga el detenimiento, para que espere y visualice el mensaje. Entonces lo pongo a ejecutar el programa, le damos clic en Start, y ahí me está pidiendo el dato, se ve muy pequeño, vamos a ampliar un poco el tipo de texto determinado, vamos a decir de 12 por 16, entonces acá me dice, se aumenta un poquito, ¿no es cierto? Propiedades 12 por 16, aceptar, aumentó, entonces vamos a decir que el sueldo del empleado sea 1.000.000 de pesos. Enter, entonces diría que el sueldo a pagar es 980.000. ¿De dónde sale ese 980.000?
de coger 1.000.000, le descontamos el 8%, o sea quedaría 920.000. Como el sueldo 1.000.000 es menor que 1.400.000, le sumamos a ese 920.000, 60.000, y entonces luego me queda el valor de 980.000. Vamos a hacer otro ejemplo, o sea, vamos a correrlo, pero ya que no tenga derecho al auxilio de transporte. Lo vamos a correr, le vamos a decir que tenga 2 millones de pesos, y si nos damos cuenta, ahí ya no me haría el incremento de los 60.000. ¿Por qué? Porque 2 millones multiplicado por 92 dividido 100 da 1.840.000. Luego, 2 millones es menor que 1.400.000, no. Pero como no hay un lado negativo, pues no hace nada. Luego saltaría y diría, el sueldo a pagar es 1.840.000. No le sumé los 60.000 pesos. Hice la primera forma de condicionales, que es el condicional simple. Estamos en el condicional simple. Si nos damos cuenta acá, las llaves quiere decir bloque de sentencias. Bloque de sentencias. Si yo tengo apenas una sentencia, sería innecesario poner dichas llaves. Yo podría quitarlas. La quito, optimizar código, y quito la de abajo para dejarle condicional la parte verdadera sin llaves. ¿Por qué? Porque tengo una sola sentencia. Y me haría lo mismo. Me va a correr igual. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá digitemos 800.000 y me dice el sueldo a pagar es 796.000. ¿Queda claro lo que es el condicional simple? Compañeros, ¿queda claro lo que es el condicional simple? Que solamente tiene opción verdadera, no tiene opción falsa, para poder continuar. El código ASCII es importante conocerlo para saber el valor ASCII de cada una de las teclas o caracteres. Por ejemplo, lo más importante es que uno debe aprenderse. Yo siempre he dicho, la letra A mayúscula, que es 65, la letra Z mayúscula, que es 90, la A minúscula, que es 97, la Z minúscula, que es 122, el retroceso o backspace, que es el 8, el enter, que es el 13, el espacio, que es 32, el número 0, que el valor ASCII es el 48, y el número 9, que el valor ASCII es el 57. De ahí uno saca el resto de valores ASCII, pero lo más importante son esos. Bueno, continuemos que el tiempo es oro. Sí, es que no estaba hablando, estaba esperando a ver qué me decían. Vamos a hacer ahorita un ejemplo sobre el condicional doble, ¿sí? Este ejemplo que vamos a hacer, voy a copiar este código, lo vamos a guardar en este código que tengo acá adentro, este de acá vamos a ponerlo, lo voy a grabar en un documento para tenerlos, para que luego se los envío, quedan como repositorio para que los tengan. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ahora, donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar un número y vamos a indicar si es par o impar. Es básico, pero como por el tiempo no podemos hacer algo tan grande por tiempos. ¿Estamos? Entonces necesitamos una variable entera que se llame n de número. Vamos a pedir el dato. Entonces vamos a decir console.writeLine digite un número. Luego lo capturamos n igual a in.parse, convierta lo que voy a capturar con quién, con console.readLine. Ya tengo el número que quiero analizar. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si ese número es par o impar. ¿Cómo sabemos nosotros que un número es par o impar? Porque el residuo de la división es 0, al dividir por 2 es par, si no sería impar. Vamos a trabajar la forma con otra variable, r,
te digo R igual a ¿quién? A N módulo, que el módulo me saca los residuos, ¿no es cierto? Módulo 2. Entonces diríamos y que si el residuo es igual a 0, ¿qué diríamos? Abramos llaves para parte verdadera, diríamos console.writeLine, vamos a decir n concatenado es un número par, punto y coma. Si no, abramos llaves, cerremos llaves, y que diríamos console.writeLine, diríamos n concatenado no es, mejor dicho, es un número impar, es un número impar. Lo ejecutamos para el proceso. Entonces ahí me está pidiendo un número, vamos a capturar el número 9, que es impar. ¿Qué haríamos el proceso? Acá diría, capturamos n, luego diría r es igual a 9, módulo 2, ¿cuánto queda? 4, residuo 1, entonces en r queda el 1, r es igual a 0, no, cae en la parte negativa, imprimiría 9 es un número impar. Le damos enter, vamos a ver si es verdad, y me está indicando eso. Me hace una pregunta, ¿qué es parse? Parse estás convirtiendo, esta instrucción que yo tengo acá, de imparse, estoy diciendo que esto que es una cadena de caracteres, que ya lo hablamos, esto no es un número. Por ejemplo, yo capturé el 9, pero no es el número 9, es un carácter 9. ¿Estamos? Eso, este imparse lo que hace es convertir a número entero esa cadena. La convierte a número entero y la asigna en donde, en la variable n. ¿Estamos? Esa es una forma. Otra forma de trabajarlo sin el parse es convert punto in. ToIn, entonces con ToIn me lo está convirtiendo también a entero. Son dos formas de hacerlo. Con convert.toIn, toFloat, o podemos decir in.parse o float.parse. Ya así queda al gusto del programador. Las dos me funcionan igual. ¿Queda claro? Edwin, ¿te queda clara esto? Perdón, Jorge Huertas, ¿te queda clara la pregunta, la respuesta que te di? Vamos a hacer ahora, vamos a correrlo con un número par. Vamos a poner el 20, enter, y me está diciendo, hace 20, lo captura, R, que en R que quedaría 20 módulo 2, me da 10, residuo 0, en R queda el 0, entonces viene y dice, R es igual a 0 si 20 es un número par. Continuemos. ¿Qué nos damos cuenta acá? ¿Cuántas instrucciones hay por el lado verdadero y cuántas instrucciones hay por el lado falso? Vemos una sola instrucción. ¿Qué podemos hacer? Podemos quitar las llaves, acordémonos de eso. Entonces, quito las llaves, quito las llaves, quito las llaves y quito las llaves. Estamos optimizando código. Mira, ahí reduje 4 líneas de código. Y me funciona igual, porque acordémonos lo que quiere decir las llaves, bloque de sentencias. Eso es lo que quiere decir las llaves. ¿Queda claro lo que son condicionales dobles? Para pasar a explicar sobre condicionales múltiples. ¿Qué no entendiste, Juan de Florencia, por favor, para hacer claridad y explicar nuevamente? No, tengan en cuenta lo que estoy diciendo de las llaves. Vuelvo y pongo las llaves por el lado verdadero. Llaves y llaves. ¿Qué estoy diciendo respecto a eso? Las llaves, ¿qué quiere decir? Bloque de sentencias. Bloque de sentencias, ¿qué quiere decir? Que haya más de una sentencia. Si yo no tengo más de una sentencia por el lado verdadero, pues ¿qué hago? Quito esas llaves. Las omito la llave que tengo al inicio,
de la parte verdadera y quito la llave que tengo al final de la parte verdadera, ¿no es cierto? Entonces la quito y no me va a generar ningún error. Sí, señor, los switches son igual que la función según en PCI. ¿Podemos continuar, compañeros? Sí, señor, la web va a ser publicada, la grabación. Listo, continuemos entonces. Ahora, vamos a pasar a los condicionales múltiples. Vamos a hacer un ejemplo. Dado el sueldo, vamos a copiar esto, para que tengamos para lo otro. Copiémoslo, lo pegamos en nuestro documentico. Vamos a hacer otro ejemplo, donde vamos a capturar, vamos a decir, capturar el sueldo de un empleado e indicar el nivel de salud al que pertenece. Acordémonos de eso, ¿no? Las personas del nivel 1, ¿cuáles son? Las que el sueldo están de 1 a 2 salarios mínimos. Del nivel 2 o B, ¿cuáles son? Las que tienen más de 2 salarios mínimos hasta 5 salarios mínimos. Del nivel C, ¿quiénes son? Los que tienen más de 5 salarios mínimos, los que ganan más de 5 salarios mínimos. Y entendiendo eso, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos 3 opciones, ¿no es cierto?, de respuesta. Tenemos 3 opciones de respuesta. Sí, se está grabando la web. Tiene 3 opciones de respuesta. Como tengo 3 opciones de respuesta, ¿con cuántas preguntas podemos sacarla? Con 2 preguntas anidadas. ¿Sí? Porque una sola pregunta, ¿cuántas opciones de respuesta tiene? 2. Y si anidamos otra pregunta, me generaría, entonces para validar, otra opción, sería la tercera. ¿Qué quiere decir? Concluyamos. Si yo tengo 10 opciones, ¿con cuántas preguntas las sacaríamos? Con 9. O sea, una pregunta menos de la cantidad de opciones. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Ya no sería entero, sino que sería float, la variable. Vamos a decir sueldo. Vamos a capturar dicho sueldo, entonces vamos a decir digite el sueldo. Lo capturamos en la variable sueldo. Y ya no sería in, sino que sería float, porque la variable es flotante, ¿no es cierto? Float. ¿Y qué vamos a decir? If, que si el sueldo es menor a 2 salarios mínimos, digamos que 2 salarios mínimos, como hemos dicho que estábamos concluyendo, que el salario mínimo sea 700.000 pesos. Entonces 2 salarios mínimos, digamos 1.400.000. Entonces digamos 1.400.000. Si la persona gana menos de 1.400.000, ¿qué quiere decir? Que es de tipo A. Entonces diríamos, abramos llaves, ¿y qué diríamos? Console.writeLine, paréntesis, usted es de nivel A, y lo cerramos. ¿Estamos? Eso sería por el lado positivo de si gano menos que 1.400.000. Si no, ¿cuántas opciones me quedan? Abramos llaves, cerremos llaves, para hacer el condicional completo. ¿Cuántas opciones me quedan? 2. Como me quedan 2 opciones, pues montamos otra pregunta por el lado negativo. If, abrimos y cerramos. Que luego digo otra vez, sueldo es menor que 5 salarios mínimos. Si estamos diciendo que el salario mínimo es 700.000, 7 por 5, 35, entonces digamos 3.500.000. 3.500.000. Si es menor que 3.500.000, abro llaves. De ese verdadero, ¿qué diríamos? Usted de nivel B, porque gana menos que 3.500.000 de. Pero si no gana menos que 1.400.000, ni gana menos que 3,5 millones, ¿qué quiere decir? Que gana más de 5 salarios. Entonces diríamos else, abramos llaves por el lado negativo, y ¿qué diríamos?
Usted del nivel C. Entonces hagamos una pequeña prueba de escritorio antes de ejecutarlo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 5 millones de pesos como sueldo, ¿qué hace 5 millones capturado en una variable sueldo? ¿Sueldo es menor que 1.400.000? No. Cae a la parte negativa. No. Entra y dice, ¿sueldo es menor que 3.500.000? Tampoco. Te vale else. ¿Y qué dice? Usted es nivel C. Se acaba esa opción y se acaba las preguntas. Hace detenimiento y se acaba el programa. Vamos a hacerlo con 2 millones. Capturamos el sueldo de 2 millones. 2 millones es menor que 1.400.000, no. Sueldo es menor que 3.500.000, sí. Entonces diríamos usted es nivel B. Va al final de esa pregunta. ¿Dónde está el final de esa pregunta? Esta llave es el final de esa pregunta, ¿no es cierto? Porque esta es la parte verdadera y esta es la parte falsa de esta pregunta. Cae acá, luego cae acá, hace el detenimiento y se acaba el programa. Vamos a hacer el ejemplo ahora con 1 millón de pesos. Captura 1 millón. 1 millón es menor que 1.400.000, sí. Te dice usted es nivel A. Como hizo la parte verdadera, ¿a dónde sale al final de esa pregunta? Si esta es la parte verdadera y es todo esto, esta llave de aquí hasta acá es la parte falsa. Entonces, como hizo la parte verdadera, va al final de la parte falsa. Cae acá, hace el detenimiento de pantalla y se acaba el programa. Vamos a verlo ejecutando. Lo corremos, digita el sueldo, 1 millón, usted nivel A, vamos a poner 2 millones, usted nivel B, vamos a poner 5 millones, y dice usted nivel C. ¿Estamos? Esos son el ejemplo de los if anidados o if múltiples. ¿Estamos? Si nos damos cuenta, yo también tengo llaves de más. Yo podría quitárselas y no va a tener ningún inconveniente. ¿Vamos? Entonces, depuremos. Por ejemplo, ¿cuántas opciones tiene la parte verdadera de esta condición? Tiene una. Entonces, esta llave se puede quitar y esta llave se puede quitar. Entonces, empezamos a optimizar código. ¿Cuántas opciones tiene esta parte verdadera? Este if, ¿cuántas tiene? Una. Entonces, quito también estas llaves. Y quito estas llaves que era el fin de la pregunta, de la parte verdadera. Y ya he optimizado código. ¿Cuántas opciones tiene esta parte falsa? ¿Cuántas opciones tiene? Una. Podemos quitar las llaves. Quito las llaves y quito la llave. ¿Cuántas opciones tiene esta parte negativa? Este else, ¿cuántas opciones tiene? Una. ¿Cuál es la única que tiene? Ese if. Ese if es completo, ¿no es cierto? Todo esto es una sola instrucción. Estamos solamente hay una instrucción, entonces yo puedo quitar estas llaves, que la parte falsa la puedo quitar, y quito esta llave. Y ya queda optimizado mi programa. ¿Sí? ¿Cuántas líneas quitamos? Quitamos en promedio 8 líneas de código. Entonces hemos mejorado muchísimo nuestro programa. ¿Queda claro, compañeros? Para poder pasar, y hacemos otro ejemplo ahora. Vamos a hacer otro ejemplo con los if anidados, un poco más grande, y pasamos y lo migramos a los switches para que veamos la mejora y por qué utilizar los switches. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo con los if múltiples para poder pasar al switch. Vamos a capturar el estrato socioeconómico de una persona. Vamos a decir que hay 5 estratos socioeconómicos y vamos a mostrar que me diga qué estrato a cuál pertenece. Usted es estrato 1, usted es estrato 2, estrato 3, según el número que me indique. Algo básico. Estamos para poder llevarlo a lo que son los switches y para poder trabajar lo que es menús con los switches. Entonces vamos a capturar el estrato socioeconómico, el nivel socioeconómico de una persona e indicar el nivel a qué pertenece. ¿Estamos? Entonces vamos a decir in n
Luego digo N es igual a IN, te digite el nivel socioeconómico de 1 a 6, que son los niveles. Vamos a decir, ¿cuántas opciones hay? 6 opciones. ¿Con cuántas preguntas las sacamos? Con 5 preguntas. Entonces la voy a hacer algo rápido. Y que si N es igual a 1, es que vamos a decirle, console, ¿cuántas opciones va a tener por cada parte? Una sola opción. Entonces pues no va a poner llaves, voy a trabajar sin llaves. Console.writeLine, usted es de nivel socioeconómico 1, punto y coma, else, si no, copiemos esto, 2, si no es 1, pasamos a preguntar si es 2, si es 2, entonces decimos usted de nivel socioeconómico 2, else, 3, usted es socioeconómico 3, else, usted es el 4, nivel socioeconómico 4, else, cinco, usted nivel socioeconómico 5, si no es ni 1, ni es 2, ni es 3, ni es 4, ni es 5, por ende será el 6, else, console, usted nivel 6. Esta pregunta sale. Entonces, hagamos el ejemplo. Por ejemplo, digamos que capturé el número 5. ¿Es 1? No. ¿Es 2? No. ¿Es 3? No. ¿Es 4? No. ¿Es 5? Sí. Te diría, usted es de nivel socioeconómico 5. ¿Estamos? Y ahí saldría y se acabaría el programa. Pero si yo pongo, digamos que capturo el número 1. ¿Es 1? Sí. Usted es de nivel socioeconómico 1 y luego va al final y hace este proceso. Vamos a verlo ejecutando. 5, usted es nivel socioeconómico 5. Vamos a poner a ver el número 1. Usted es nivel socioeconómico 1. ¿Estamos? Esos son los condicionales anidados. Ahora vamos a pasar a hacer el ejemplo, el mismo ejemplo, pero trabajando. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero trabajando con los switches, para que miremos el por qué la mejora y se debe utilizar un switch. Estamos hablando de un ideal. De un ideal que quiere decir que yo capture de 1 a 6. ¿Estamos? Porque si no, pues me daría el error. Si pongo un número mayor que 6, me sacaría que soy estatus socioeconómico 6. ¿Sí? Que eso lo puedo mejorar ya cuando trabajemos el ciclo de while. Que este ejemplo va a trabajar con el ciclo de while y lo ponemos acá que lo capture. Desde aquí que me capture con un do while. Y aquí y me valide acá. Con el do, le pongo acá el do y le pongo acá el while para que me capture de 1 a 6 y no me deja capturar errores. Esa es la idea de trabajar los do while. ¿Estamos? Pero ahorita hacemos el dicho ejemplo. Voy a copiar esto, me lo llevo para afuera para tener material. Pegamos. Ya vamos a trabajar con un switch, el mismo ejemplo para que lo miremos. Entonces vamos acá. Entonces en lugar de poner esto, ¿qué hago? SWTCH, switch, cargo la variable U, el objeto, te vamos a poner la variable N, que es la que vamos a analizar, abro llaves, y ¿qué decimos acá? Que es 1, que si es 1, ¿qué vamos a hacer? Console WriteLine, su nivel socioeconómico 1, y luego le digo, rompa. ¿Rompa quién? Sálgase de dicho switch, estoy diciéndole. Sálgase dicho switch. Luego vamos a hacer el resto de opciones. Vamos a quitar toda esta parte.
2, 3, 4, 5, 6. Caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6. Entonces a mí me gusta hacer organizado mi programación, pues lo estoy poniendo aquí arriba para que sea bonito, sea más estructurado. ¿Cuál es la mejora y por qué aparecen los switches? Ya le explico. Por ejemplo, en el caso anterior, si yo ponía el número 5, ¿qué hacíamos? Es 1, no, es 2, no, es 3, no, es 4, no, es 5, no. Si hacíamos todos esos saltos para poder llegar a la opción, con ese señor no. ¿Por qué? Por ejemplo, captura el 5, él va de salta a unirse a la opción 5. Y hace usted nivel socioeconómico 5, ¿no? Faltó cambiar esto acá. Eso es la mejora que tiene el switch. Menos procesamiento, menos demora, es más óptimo. Entonces salta la opción directamente. Si no está la opción, caería un default, que no lo escribí porque no tengo la opción de default, y pondríamos lo que queramos hacer, ¿sí? Te diríamos, por ejemplo, console, usted digitó una que no existe, y rompa, ¿no es cierto? Eso, entonces vamos a ver la ejecución. 5, usted nivel socioeconómico 5, digamos una de 10 que no exista, usted digitó una que no existe. Esa es la ventaja del switch respecto a los if anidados para validación con datos fijos. ¿Queda claro hasta el momento, compañeros? ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahora con los ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos, sí, tranquilo que vamos a trabajar con ciclos y el menú. Entonces vamos a trabajar los ciclos, 3 ciclos que son while, do while y for. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo pequeño con cada uno de ellos, el mismo ejemplo, y vamos a cambiarlo por cada uno de esos ciclos, para que miremos que es la misma cosa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrar o vamos a capturar 5 edades o 3 edades, y después de estar capturadas vamos a indicar la edad promedio de esas 3 personas. Entonces vamos a decir int edad un contador, un ciclo, el contador P de persona. Vamos a decir float, edad promedio. Vamos a decir ahora, vamos a hacerlo primero con ciclo while. Entonces vamos a decir persona arranca en 1, punto y coma. Luego voy a decir while persona menor o igual a ¿quién? A 3, porque son 3 personas que vamos a recibir. Abro llaves, hacer las instrucciones del ciclo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir console.writeLine. Vamos a decir acá edad de la concatene P concatene persona. Vamos a decir ahí edad de la primera persona, segunda persona, tercera persona y así sucesivamente. Luego que digo, va a ser igual a quién, a in.parse console.readline punto y coma, recibimos el dato, luego vamos a sumar, en la variable EP vamos a llevar la sumatoria, entonces digamos EP arranca en 0 porque hay que llevar las sumatorias. Entonces EP es igual a ¿quién? A EP más la variable E, que es la edad. Luego el contador del ciclo, P es igual a P más 1. ¿Sí? Acordémonos que el ciclo que lleva
La variable que está como condición tiene que estar inicializada antes del ciclo y tiene que estar afectada como sentencia dentro del ciclo para que salga, o si no, no podría salir del ciclo. Cuando salga de dicho ciclo que tengo, la sumatoria de las tres edades, entonces ¿qué voy a decir? Edad promedio es igual a edad promedio dividido la cantidad de personas. ¿Cuánto? 3, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces luego, vamos a decirlo dinámico, no vamos a ponerle el 3, sino que vamos a decir que sea dividido por P menos 1, que sería 3, porque P quedaría con el valor de 4 para poder salir de acá. Entonces para que me quede 3 le resto 1. Luego, ¿qué digo? Console.writeLine, vamos a decir la edad promedio, de las concatene P menos 1 concatene personas es, y mostramos el dato que está en EP. Y ahí me estaríamos haciendo el ejercicio de pedir 3 edades e indicar la edad promedio de esas 3 personas. Corrámoslo. Errores, generó errores. Vamos a ver qué pasó, qué errores hay. Dice que falta un paréntesis. Acá, sí señor. Pero está bien, uno aprende los errores. Corrámoslo. Te dice edad de la primera persona, 40, 30 y 22, por ejemplo. Entonces me dice la edad promedio de las 3 personas es 30,66. ¿Estamos? Entonces ahí estamos trabajando lo que son ciclos. Prueba de escritorio. P arranca en 1, EP arranca en 0, P es menor o igual que 3, sí, porque está en 1. Edad de la primera persona, la capturamos, por ejemplo el 20. EP que está en 0 va a ser igual a 0 más 20, quedaría 20. P pasa a valer 2, llega al fin del ciclo, sube. P es menor o igual que 3, sí, baja. Edad de la segunda persona, la capturamos. EP es igual a 20 más la edad, digamos que capturamos 30, quedaría 50. P que estaba en 2 pasa a valer 3, llega al fin del ciclo, vuelve y sube. P es menor o igual que 3, sí, vuelve y entra. Edad de la tercera persona, la capturamos, digamos que capturé el 30. 30 que tengo acá más 30 da 60, P pasa a valer 4, cierra el ciclo, sube. P, 4 es menor o igual que 3, no, se sale del ciclo. EP es igual a 60 dividido 3, me quedaría 20. Entonces la edad promedio de las 3 personas es 20. ¿Estamos? Esos son ciclos. El primer ciclo que es el ciclo while. El primer ciclo que es el ciclo while. Esto que lo tengo con un ciclo while lo puedo hacer también con un ciclo do while. ¿Cuál es la diferencia? Que el do while primero hace y por último pregunta. Lo voy a deshabilitar esta línea de código para que miremos la ejecución. Desactive esa línea de código y lo vamos a hacer con un do while para que nos demos cuenta que es la misma carreta o teoría. Copiamos, peguémoslo. Entonces acá arriba en lugar del while, ¿qué va a ir? El do. ¿Sí? Abrimos llaves y abajo cerramos con el while, le pongo el punto y coma. Y ahí ya queda convertido de while a un do while. Queda convertido. ¿Estamos? Entonces, el primero viene, dice, EP arranca en 1, EP arranca en 0, entra de edad de la primera persona, capturamos, digamos 10, 10, 0 más 10, 10, pasa a valer 2, 2 es menor o igual que 3, como se cumple la condición, vuelve y sube a la palabra do, vuelve y entra, edad de la segunda persona, capturemos el 20, 10 más 20, 30, este pasa a valer 3, 3 es menor o igual que 3, vuelve y sube, captura, dice edad de la tercera persona, capturamos el 30, 30 más 30, 60, P que estaba antes pasa a valer 4, P es menor o igual que 3, no porque ya está en 4, se sale del ciclo, hace la división por 3 y muestra otra vez el promedio. Si nos damos cuenta es lo mismo, el while es muy parecido al do while. ¿Cuál es la diferencia? Que en el while primero preguntaba para hacer, en el do while primero hace y luego sí pregunta. Pero miremos la ejecución con la prueba de escritorio que yo decía, y es 20 y 30. Te dice la edad promedio de las 3 personas es 20. ¿Queda claro el while y el do while, por favor?
Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero ya con el ciclo for, para que veamos por qué es el mejor de los tres ciclos en cuanto a estructura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que nos demos cuenta cómo quedaría. Entonces, vamos a desactivar estas dos líneas, esta línea de acá, para que miremos, como ya con el for, y tengamos el mismo ejemplo con todos, y miremos que son los tres ciclos en la misma forma de trabajar. For, iniciación. ¿Cuál es la iniciación? Entonces decíamos, y esto persona igual a ¿quién? A 1. Esa es la iniciación. Luego, ¿qué condición teníamos? Que P menor igual a 3. Tenemos esa condición. Luego punto y coma, luego decíamos P con incremento de 1 en 1. Abramos llaves, cerremos llaves. Entonces, ¿qué decimos acá? Pedimos el dato, mírenlo, y hacemos el incremento, el acumulador, llevamos la sumatoria de las edades. Y ahí ya queda convertido en un ciclo for. ¿Cuántas sentencias teníamos con el while? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el for, ¿cuántas quedarían? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué reduje 2 líneas? Porque acá en el for internamente tengo 3 acá, mírenla. La iniciación la tengo aquí, la condición la tengo aquí y el cambio también lo tengo acá. ¿Sabes? Por eso se reducen 2 líneas de código respecto al primero que teníamos o respecto al while también. Porque el while, mire, teníamos el do while, teníamos acá la iniciación, luego acá teníamos el cambio y acá teníamos la condición, las tres de forma independiente. Y con el while también las tenemos de forma independiente. La iniciación, la condición y el cambio. ¿Estamos? Entonces ahí ya tengo pasado a un ciclo for. Vamos a hacer la prueba de escritorio. P arranca en 1. P es menor o igual que 3, sí, baja. Edad de la primera persona. La capturamos y vamos llevando la sumatoria de dicha edad. Sube por este lado y P que estaba en 1 pasa a valer 2. 2 es menor que 3, menor o igual a 3, sí, vuelve y entra. Edad de la segunda persona. La capturamos y la vamos llevando a la sumatoria. Llega al fin del ciclo, vuelve y sube. P pasa a valer 3. P es menor o igual que 3, sí, vuelve y entra. Edad de la tercera persona, la capturamos y le damos la sumatoria, sube. P incrementa en 1. P es menor o igual a 3, no, porque tengo el valor de 4, llega al final del ciclo y continúa hacia abajo. Haríamos la división y sacaríamos la edad, indicaríamos la edad promedio. Eso es el ciclo for, que es, en cuanto a estructura, es muy bonito. ¿Sabes? Reduce muchas líneas de código. 10, 20, 30, la edad promedio de las tres personas es 20. ¿Estamos claros hasta el momento? Para poder pasar a mirar el ejemplo de menús y trabajando ya con algunos y creando métodos para poder trabajar lo que son menús. Bueno, continuemos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a copiar esto para que tengamos el ejemplo y ustedes le quede ahí como está para que puedan pasar de un ciclo al otro sin ningún inconveniente. Pegámoslo acá. Antes de eso, expliquemos un poquito acá, mejoremos este código. Por ejemplo, acá si nos damos cuenta de la edad, yo puedo capturar cualquier cosa. Si nos damos cuenta, probemos acá. La edad 200, ¿será que existe la edad 200? No existe la edad 200, ¿qué edad existe? 20. La edad menos 30, ¿será que existe la edad negativa? No existe. Es para eso existe el do while, para hacer las verificaciones. Entonces, vamos a mirarlo, el ejercicio. No faltaba. En un momento que es, como siempre, se bloquean los programas, entonces vamos a volver a arrancarlo. Listo, continuemos entonces. Nuevo proyecto, vamos a abrirlo otra vez. Consola. Vamos a hacer el ejemplo donde vamos a hacer un menú que me diga, por la opción 1, que me muestre mi nombre, por la opción 2, me muestre mi celular,
Por la opción 3, mi correo. Por la opción 4, un saludo. Y por la opción 5, salir del programa. Vamos para mirar la parte de menús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá, vamos a decir una variable entera que me capture la opción que el usuario quiere. Vamos a entrar a un switch, a un ciclo, un do while. Un do while donde vamos a decir que la opción de salir va a ser la opción 5, entonces mientras que sea diferente de 5, se queda ahí encerradito pidiendo los datos. Entonces vamos a capturar ahora vamos a mostrar el menú, te digámosle un console.writeLine, vamos a decirle un menú, y antes de eso vamos a decirle acá un console.clear para que me borre la pantalla. Menú, vamos a trabajar aquí, control C, peguémoslo, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir acá 1, nombre, 2, celular, 3, correo, 4, saludo, 5, salir. Vamos a capturar la opción. Entonces vamos a decirlo console.writeLine, digite opción, luego decimos opción es igual a in.parse, ¿de quién? De console.readline, que lea una línea, punto y coma, luego cargamos un switch switsh, vamos a poner acá entonces la variable opción, abramos y cerremos, case 1, si es 1, ¿qué vamos a decir? Vamos a hacerlo la primera vez sin menú, sin métodos, y luego lo hacemos con métodos. Console.writeLine, punto y coma, luego digo rompa, control C, la opción 2 era mostrar celular, la opción 3 el correo, y la opción 4 un comentario. Entonces ya queríamos la opción 3, la opción 4, ya quería la opción 5, ya caeríamos default, porque no lo puse que capture de 1 a 5, sino que está capturando cualquier cosa. Vamos a decir default, console.writeLine, dígito, opción no, válida, punto y coma, break, luego acá le voy a decir para que me haga un detenimiento,
Esta opción no es acá, es aquí. Acá, gracias por utilizar el programa. Digito opción no válida y luego acá le digo que hago un detenimiento. Console.readKey para que se visualice el mensaje, o si no, no alcanzamos a visualizarlo. Y terminaríamos, vamos a ejecutarlo. Entonces menú 1, sale el nombre, enter, borró y vuelve a aparecer el menú. 2, el celular, le doy enter, vuelve y borra y aparece otra vez el menú. 3, el correo, borra. 4, el saludo, una opción que no exista, digito opción no válida y le doy 5, gracias por utilizar el programa y se acaba la aplicación. Esos son menús, ¿sí? El manejo de un do while que verifique, este do me está diciendo que solamente la opción de salir cuando yo leo el número ¿quién? 5, que es la opción de salir, y dentro del que hay, pues pongo las consolas de write line para mostrar el menú, capturamos la opción que él quiere y pongo a hacer la instrucción, la función que él necesite, ¿sí? La opción del menú que él necesite. ¿Estamos? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar donde el que estamos haciendo en nuestro documento y vamos a hacerlo con método, el mismo ejercicio pero con métodos, para que miremos cómo trabajamos con métodos. ¿Sí? Con métodos, ¿cómo sería? Entonces vamos a decir, este señor, control C, voy a llamar el método, digamos acá nombre, punto y coma. Acaba de llamar el método celular, punto y coma. Acabo de utilizar el método correo, punto y coma. Acabo de utilizar el método mensaje, punto y coma. ¿Vamos? La 5 se deja la normal así y esta también dejémosla ahí. Entonces por fuera de quién, por fuera de quién, del main. ¿Dónde cierra el main? Acá cierra el main. Vamos a crear la función. Entonces decimos public static y el nombre de la función. La primera función era nombre y acá dentro va el parámetro que yo necesite. ¿Necesitamos parámetros? No, entonces le decimos enter, abrimos y cerramos llaves. Dentro de esta, acá falta la palabra void porque no retorna nada. Y acá quería, pues pondríamos que me muestre el nombre. Y así con cada una de ellas vamos a crear los métodos. El otro método 2, 3 y 4. El segundo método era que el celular. El otro método era correo. Y el otro era saludo. Mensaje. Y ahí están los métodos. Y entonces acá lo estoy llamando. Acá estoy llamando el método. Como que dije acá que el método, por ejemplo, el método nombre, les habíamos dicho que era void, que no retorna nada. Y en los paréntesis está vacío, que no requiere nada, entonces pues va así solito. Si él retornara algo, eso tendría que igualado a una variable. Si él acá le hemos definido que requiere parámetros, tendríamos que haberle enviado los parámetros. Vamos, teníamos que haberle enviado los parámetros. Miremos la ejecución de ese señor, que es lo que hace. 2, muestra el nombre. 4, muestra el saludo. El saludo, faltó corregir eso, no lo hemos cambiado abajo. ¿Sí? Entonces acá era el celular. Acá era el correo. Y acá era el mensaje. Listo, ahí ya queda otra vez como lo queríamos nosotros, ¿no es cierto? 4, sí, 3, perfecto, 2, perfecto y 1. ¿Qué es lo que hace esto internamente, muchachos? Lo explicamos. Él cuando llega acá, digite 1, cae a la opción 1, acá hace 1, entonces dice, vaya al método nombre, entonces de acá salta ¿dónde? Acá,
salta nombre, hace lo que tiene nombre, ¿qué hace? Muestra mi nombre, luego como se acaba el método retorno donde fue llamado, pues aquí fue llamado, y continúa, y se rompa el switch, cae al final del switch, hace un detenimiento para que visualicemos el mensaje, le doy cualquier tecla, opciones diferentes de 5 sí, vuelve y sube al do, y borra pantalla y vuelve y muestra el menú para que sigamos haciendo las opciones. Hasta aquí yo digite el número 5, hasta aquí yo digite el número 5. ¿Estamos? Este ejercicio lo podría mejorar un poquito. ¿Cómo lo puedo mejorar? No dando la opción, evitando esta opción del default, o sea, evitando que el usuario digite error. ¿Cómo evito que el usuario digite error? ¿Cómo evito eso? En el momento de la captura, verifico que capture bien. Entonces vengo acá, le pongo un do while, y acá cierro el while, y que pongo, mientras que opción sea menor que 1 o opción sea mayor que 5. Si es menor que 1 o mayor que 5 no me sirve, si es menor que 1 no me sirve, sube. Si es mayor que 5 tampoco me sirve, vuelve y sube, y se queda acá encerrado hasta que yo digite 1, 2 o 3 o 4 o 5. Se mejora el programa. Entonces corrámoslo. Por ejemplo, digitemos el 9. Digite opción porque está el error, ¿no es cierto? Digito 8. Digite opción porque está el error. Digito 4. Hácelo de 4 y vuelve al menú. ¿Estamos? ¿Queda claro, compañeros? Lo que hemos explicado. La webconferencia va a estar ubicada en el curso como tal. Este documento que hemos hecho en blog de notas también lo vamos a grabar, ¿sí? Para que lo tengamos allá y les sirva de apoyo para sus trabajos. Muchas gracias por la atención prestada. Si tienen alguna pregunta, háganla, con mucho gusto estaré atento a respondérsela. Sí, acá estamos mirando los participantes y de ese listado vamos a sacar los que participaron. ¿Listo? Y el link del formulario ahí está para que hagamos la respectiva verificación, inscripción. Sí, señor, todos los ejercicios son con aplicación de consola. Ahí, como mirábamos en la presentación, se encuentran los horarios de asesorías vía Skype. Bueno, estimados compañeros, espero que la web haya sido de su agrado. Traté de hacerla lo más práctica y sencilla.